Criminología en el arte. Hola, ¿qué tal? Estamos en este nuevo episodio de Criminología en el Arte. El día de hoy estamos con un gran comediante, el Chato Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias por la invitación, me da mucha curiosidad. ¿Qué tal? Eh, como comprenderás, Chato Raúl, dentro de la criminología hay un aspecto de cómo el entorno de nosotros puede influir mucho en las trayectorias que decidimos en la vida. Si miras tu historia, ¿qué aspectos de tu contexto social crees que han influido más en tus decisiones? Eh, yo diría que, bueno, pues el lugar donde crecí, ¿no? Me hizo entender realmente cómo era la sociedad en la que yo vivo y creo que también inspirarme en los amigos que estaba ahí en el barrio también me hizo tomar decisiones importantes, ¿no? Por ejemplo, estudiar una carrera era importante porque también en el barrio donde yo vivía, pues no muchos terminaban el colegio y o se dedicaban a delinquir. Entonces, creo que esa dureza, esa crudeza que me tocó vivir hizo que también dijera, ok, sé qué pasa cuando estas decisiones las tomo, puedo terminar como mi causa aquí que está en Maranguita ahora o puedo seguir estudiando para poder progresar y mejorar y ayudar a mi familia, que creo que eso era también lo principal, bastante en lo que pensaba. Ahora, desde tu experiencia, ¿qué papel crees que juega el entorno familiar y social, como lo mencionas, pero en formar tal vez la identidad de un joven Raúl, ¿no? Ujú. Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Yo creo que la seguridad que te da la familia es importantísimo. Eh, que tus padres te digan que están orgullosos, ¿no? Que tus padres te digan que eres talentoso en ciertas dinámicas, ciertos hábitos. Ayuda a que realmente el joven Raúl haya formado, pues, base eso a su autoestima, porque al final la familia es el primer círculo, ¿no? El primer vínculo. Tú le crees todo a mamá, le crees a papá, entonces es importante su opinión y lo que piensen de ti. Por eso es el joven Raúl siempre queriendo sentir orgulloso a sus padres, ¿no? Cuando miras todas estas experiencias que has vivido hoy, ¿qué elementos de riesgo crees que no estabas viendo en ese momento, de adolescente, de joven? Eh, Creo que no era muy consciente con, con que la vida se puede acabar en cualquier momento, ¿no? Entonces a veces también me ponía en riesgo en ciertas situaciones. Eh, Básicamente eso te diría, ¿no? En estas situaciones de riesgo, ¿ha habido algún tipo de contexto donde has podido ya tener un contacto con el arte como mecanismo, tal vez, no sé, de defensa, de desarrollo, de evasión incluso, tal vez, de las situaciones que experimentabas? Tenía un grupo de amigos con los que yo, por ejemplo, en la puerta de mi casa tocábamos guitarra, ¿no? Entonces la música estaba muy presente, formando una banda de rock, yendo a los ensayos. Eh, Siento que fui muy afortunado porque también el círculo en el que me rodeé de amistad estaba muy ligado con el arte. Y creo que justo este círculo de amigos ayuda también a que yo más adelante pueda volver esto de que era un hobby o un buen pasatiempo, un buen rato con los amigos se convierta en hoy por hoy mi trabajo, ¿no? Entonces, sí, el arte ha estado muy ligado, incluso creo que en etapas de mi vida ha sido el arte que ha llegado a buscarme, por así decir, cuando conocí la impro. Ujú. ¿No? También era un momento difícil, pasaba por una situación económica bastante complicada, yo seguía trabajando en producción para otros creadores de contenido y yo recuerdo que invitan un día a Chiqui Huilo Ya. a una clase maestra de imprología Ujú. y, y nos dice, oye, ¿quieres ir a mí y a Camaleón, que es, teníamos un grupo ahí que se llama el Team Bandido, y desde Villa El Salvador hasta Miraflores
Nos fuimos, yo pensando que era una clase, ¿no? Como una clase maestra. O sea, íbamos a observar una clase de impro y seguro lo habían invitado a Chiquihuilo porque es youtuber, ¿no? Para que pueda fomentar la escuela. Bueno, me había equivocado. Yo llegué y estaba Peláez, estaba Fashion in the House, y otros amigos que también eran creadores de contenido y nos dicen, no, ustedes son la clase maestra, ustedes van a ser parte de la clase. Y yo me estaba orinando en los pantalones, yo decía, Dios mío, yo he venido a ver, yo he venido a ver, yo he venido a ser público, ¿cómo que yo voy a estar participando? Qué vergüenza equivocarme, la impro, o sea, estaba pasadísimo de vuelta. Y recuerdo que mi profe, uno de los profes, Poemape, Gabriel, Chamaco, como le dicen, Ujú. dice la frase, aquí el error no existe, aquí el error es una oportunidad para comenzar de nuevo. Entonces, cuando te equivocabas, por así decir, en el ejercicio, lo único que pasaba era que dabas la vuelta al círculo, volvías a entrar y seguías jugando, ¿no? Pero no había un castigo, no había una señalización, ¿no? Nadie se reía y si nos reíamos era disfrutando el momento, porque al final la impro era eso, ¿no? El presente. Recuerdo que terminando la clase, para esto ya la había pasado increíble, me había divertido un montón, ya me había desestresado y, y ese día a Camaleón, a Chiqui y a mí nos becan, ¿no? Ah, Nos mira. becan para llevar un taller, sí, y todos los que estuvimos ahí nos becaron y dijeron, pueden hacer el taller, y así que un taller con Peláez, con Chiqui, con Camaleón, en la impro. Yo sentí que cuando conocí la impro también fue muy, eh, no quiero sonar en cliché como que me salvó la vida, ¿no? Pero me ayudó en un momento muy difícil, ¿no? En el que estaba muy cabizbajo y encontré un arte que hoy por hoy también siento que estoy como pez en el agua, ¿no? Me encanta improvisar, me encanta participar y ahora con la técnica para mí es mucho más enriquecedor. Así que inclusive ahora estoy pensando en meterme otro tallercito de impro. Ahora, justamente eso es lo que me llama mucho la atención en tu perfil y invito a las personas que ven ese video a ver tu entrevista en cuestión de cuestionar, para no ser redundante en lo que ya se habla en la entrevista de los contextos familiares, algunos problemas que pasaste en la juventud. Hay algo que me interesa mucho porque tú pasaste a estudiar en la Universidad Villarreal, trabajaste en el ministerio, entonces has tenido este cambio a través de una prueba con un amigo para un poco de contexto de hacer videos y que te fuiste adaptando, pero ¿cómo manejaste esta forma en el cual tal vez como todo padre uno se preocupa y como toda sociedad te exige de seguir un camino universitario? ¿Sentías que ese camino representaba lo que querías hacer o respondías a expectativas sociales? ¿Y cómo manejabas esta tensión de aspiración y realidad? ¿Viviste algo parecido así durante esta etapa? Eh, Mira, yo creo que yo estuve cumpliendo mucho las expectativas sociales Mm. y por ende familiares, ¿no? O sea, mi papá quería, o en sus planes para su hijo, era que acabe el colegio, vaya a la universidad, pueda conseguir un buen trabajo y no tenga problemas económicos, ¿no? Que pueda surgir. Y eso para mi papá era como, me cumplí como papá, ¿no? Cumplí como padre realizado. Pero eso no era lo que a mí me convencía. Pero yo en un momento de mi vida dije, bueno, es lo que tocó, ¿no? O sea, yo no voy a poder estar actuando en la tele, yo no voy a hacer shows, yo no voy a poder, a mí me tocó estudiar y trabajar, ¿no? Y yo sentía que esa era mi vida. Ahora, tengo la suerte que nací en esta generación en la que existe el Internet y que un amigo, Luis Hurtado, un día descubre YouTube, crea su canal y me invita a participar. Y cuando entiendo que Internet, en ese entonces yo decía, Internet no me pide tener un currículo, no me pide ser mega famoso que me contraten como en la tele, como en la radio. Simplemente tengo Internet, puedo grabar un video y subirlo.
y descubrí, yo siento que sí, como el fuego, ¿no? Me empezó a divertir y empecé ya realmente a decir, ¿y qué pasa si dejo de trabajar y me dedico a esto? Pero estábamos hablando de hace 10 11 años, ¿no? Cuando decir eso era realmente utópico, era mentirse realmente, ¿no? Como, Claro, ¿qué vas a vivir de esto, no? ¿Qué vas a vivir de esto? No paga, YouTube no paga, no hay marcas en ese momento. ¿Y qué decido hacer? Ahorrar. Cuando termino ahorrando, eh, ya después de haber estado practicando, como se dice en el canal de mi amigo, eh, decido sacar una serie que se llama Los Kovacs, ah, sí, junto con mi amigo Franco, y, y es ahí donde ya creo que profesionalizamos, ¿no? Se industrializa, se va industrializando. Yo siento que son los primeros inicios donde se crean las agencias, las marcas, los influencers, y después de hacer los Kovacs, convierto, creo con unos amigos, una productora que son ámbulos, donde terminamos trabajando hasta con RPP, ¿no? Con las radios de RPP, con marcas, con Claro, con Sin Parar, eh, pero creo que fue ese camino, ¿no? Yo, en algún punto de mi vida entiendo que esta es mi vida y que yo como hijo también sentí que cumplí, ¿no? Mi papá, estudié, terminé el colegio, fui a la universidad y conseguí un buen trabajo. El resultado es que si eso a mí me hubiera hecho feliz, claro, lo todo hubiera hecho. estuviera tranquilo, según el plan de papá. Pero el resultado era que no era feliz, ¿no? Y quería arriesgar e intentar esto. Yo creo que mi papá no entendió nada de lo que estaba haciendo, inclusive él no podía decir que era youtuber, ¿no? Que hacía videos, no entendía nada, él Eras decía, marketing. no, sí, es marketing, 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 él se dedica al marketing, a la publicidad, que le era más fácil decirle eso a la familia, a los amigos, y lo entiendo, pero yo valoro un montón, que a pesar de que no entendiera absolutamente nada de lo que estaba haciendo, eh, creo que confío en mí bastante, ¿no? Me dejó ser, nunca me impidió, nunca me impidió porque creo que él vio que cumplí todo lo que quedamos, ¿no? Lo que pactamos, estudiar, trabajar, pero le dije, no, pa, esta es mi vida, le digo, no, no, no puedo, quiero intentarlo, ¿no? Por último, quiero intentarlo. Y gracias a Dios todo salió bien, con sus altos, con sus bajos. Claro. Ahora, sin el afán de tratar de dar a entender que se reemplaza la universidad o de alguna forma, sino esto, esto pasa mucho con adolescentes, o sea, cuando ya terminas la secundaria, cuando estás en un punto de vocación, de pasión, ¿cómo fue en tu caso diferenciar? O en un momento cruzó por tu cabeza tal vez decir, tal vez no hubiera estudiado y me hubiera dedicado a esto al 100%, buscar algo relacionado a esto, pero en ese proceso de inflexión, ¿cómo descubres una pasión? ¿Cómo lo identificas? O sea, algo incluso que te puede poner en desafío familiar, en desafío social, incluso personal, ¿no? Contigo mismo. Sí, mire, yo creo que la pasión lo tenía la vocación lo tenía desde muy pequeño, ¿no? Yo recuerdo que jugaba al teatro en mi casa cuando mis papás no estaban. Mi amigo Alonso vendía los boletitos del bus como si fuera tickets a todos los chicos del barrio y yo me aprendía una película y la actuaba. Entonces yo creo que muy adentro yo sabía que quería vivir de esto, ¿no? Del arte, me gustaba las escenas, la significación. Y no sé, me podría ver, algo que comparto con mi papá, este espíritu, ¿no? Es algo que nos une. Entonces yo podía aprenderme los diálogos de Chapulín y luego esperar a mi papá para decirle, mira, actuar, ¿no? Es curioso porque tal vez cuando menciono esto, digo, me pregunto, ¿cómo no se dieron cuenta que esta era mi vocación, ¿no? De lo que amaba. Claro, para ellos era, no, está jugando, es su hobby y no, de hobby no va a pasar, porque tiene que trabajar y conseguir. Ay, ¿me salí? ¿Me ves? Sí, sí te veo, sí te escucho No, también. creo que me salí.
¿Sí ves? Nos comentabas que justamente había ese tema de cómo tus padres no se percataron que esa era tu pasión a temprana edad, ¿no? Sí, claro, no, lo curioso era que no se dieron cuenta y, y creo que la vocación, la pasión siempre lo tuve, ¿no? Siempre tratando de... Cuando entré a la universidad, por ejemplo, busqué un taller que se llamaba Narrativa y Poesía para estar más cerca igual a estar Ah, escribiendo, mira, sin alejarme, ¿no? Ocultando, ¿no? De mi papá, porque si le decía a mi papá que estaba agarrando horas para irme a un taller de poesía y narrativa, no le iba a parecer ni medio gracioso, ¿no? Entonces, eh, para mí los cursos que disfrutaba en la universidad era, por ejemplo, los relacionados a marketing, no marketing político, eh, y claramente detestaba la parte de estadísticas, números. me imagino, también igual. Ajá. Entonces, siempre tuve ahí la pasión y creo que con los círculos de amigos trataba de expresar, ¿no? De poder ser quien era realmente. Entonces podía jugar en la calle con los amigos, eh, actuando, bromeando. Y así creo que la pasión siempre la tuve, pero creo que recién me atreví, ¿no? Al acabar la universidad y renunciar al trabajo a dedicarme a eso, pero tenía que cumplir primero, ¿no? Ahora, entrando ya en una parte más al aspecto Ujú, criminológico, dentro de la criminología nosotros ujú. consideramos que el arte puede ser un factor protector incluso. ¿Tú sientes que en tu caso el arte llegó a cumplir ese papel? Sí, sí, ¿no? Yo encontré en el arte eh, mucho conocimiento, autoconocimiento, ¿no? Mm. Gracias al arte me fui conociendo, fui entendiendo lo que eran las emociones, los sentimientos, cómo mirar más allá con empatía al compañero. Creo que, y además los mentores que tuve en el camino, ¿no? Personas que felizmente yo he confiado en ellas, no tanto en sus conocimientos y el aprendizaje, sino también como personas, ¿no? Terminando siendo amigos, porque al final ese es el arte. Tú en algún momento eres alumno y en el otro puedes ser profesor y es un círculo, ¿no? Incluso tu profesor puede terminar siendo tu alumno cuando tú te especializas en algo y hay una comunidad de artistas del cual yo he ido conociendo y me he escabuido hasta llegar en el momento en el que estoy. Y sí, yo, como te digo, ¿no? Yo creo que el arte a mí, sí, o sea, sin querer sonar cliché, me ayudó a sobresalir en momentos muy complicados, ¿no? Entonces, el arte me abrazó, ¿no? Me abrazó y me protegió. ¿Cómo ayudó el arte, tal vez antes de que conocieras todo este desarrollo de habilidades que ha sido con el tiempo, a canalizar tus frustraciones o tensiones? ¿Había un Chato Raúl antes del arte y uno después, conociéndolo ya cuando enfrentaba estas situaciones? Porque en tu caso mencionaste también, creo que había este tema de ansiedad o pensamientos intrusivos e hiperactividad, ¿no? Ujú. Sí. Eh, Yo creo que con el arte me autoconocí y ya con la terapia fui trabajando ciertos detalles que hasta ahora, no te voy a mentir, siempre hay, aún cuesta todavía mejorar ciertos puntos. Por ejemplo, la ansiedad, es cierto, ¿no? Yo eh, creo que acostumbrado a estar siempre en situaciones complicadas, estar siempre en situaciones eh, de, de escasez, que va a faltar dinero, o problemas que no puede haber tanto trabajo, o hay problemas en casa, hay que resolverlos. Siempre acostumbrado a ello, cuando paso este momento en el que estoy del stream y comienzo a pagar las deudas y comienza a parecer todo a esclarecerse, hay oportunidades de chamba, de crecimiento. Al parecer todo está en orden, pero para mí en mi cabeza existe esa voz que dice,
¿Y si todo se acaba? Claro. ¿Y si mañana ya no hay nada? ¿Y si te despiden? ¿O si este auto en el que vas choca? Mm. O sea, todos estos pensamientos los voy trabajando porque hay herramientas, ¿no? Pero es complicado. El arte creo que definitivamente hay un Raúl antes del arte, un Raúl que pues tenía excesos, ¿no? Que no podía entender, mucha frustración, muchas preguntas y pocas respuestas. Y creo que con el arte y con las personas que me dio el arte, fui aclarando todas esas dudas y queriendo más la vida, ¿no? Amando cada día. Ahora, otro aspecto interesante es que no solamente, o sea, has pasado de este aspecto tal vez del stand-up a un punto de streamer, ¿no? Que es donde ya, por ejemplo, en Salo, donde ya te expones a una comunidad, a unas experiencias personales o historias personales. ¿Cómo manejas este entorno social? Porque a veces también tocan temas, como quien dice, ¿no? Entre comillas, humor negro o realidades políticas, humor. ¿Cómo es esta comparación o esta conflictividad, tal vez, entre el manejo de lo que puede chocarte, pero lo rescatas de alguna forma, o no sé si sea la palabra adecuada, corrígeme si es necesario, con el humor? Sí, yo considero que particularmente he aprendido a tomar lo difícil de la vida con humor, ¿no? Más allá de que eh, yo sea comediante o me dedique al arte del entretenimiento, personalmente creo que llevarse la vida con humor de las desgracias cotidianas que te pueden suceder es, para mí, es mucho más sanador que enfurecerme, que frustrarme. Como quien dice, hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Entonces, yo pienso que ah, el arte siento que es como muy arraigado hacia mí y cuando yo hablo de comedia, yo creo que la comedia no tiene límites, pero el comediante sí. Entonces, el comediante decide hasta dónde va con el humor. Yo particularmente trato de, cuando hay realidad nacional, me gusta picarle realmente, ¿no? Porque eh, es lo que está pasando, no nos podemos ser los ciegos, yo puedo dedicarme al entretenimiento, pero soy otro ciudadano más en este país que me molesta lo que claramente te está molestando a ti también y queremos acciones y por ahí va el humor y nos podemos reír y porque lo crudo de la vida, eh, eh, tú te ríes por innato, la risa es innata, ¿no? Entonces, y a veces te terminas riendo incluso de lo incorrecto. Se cae un amigo y tal vez a ti te puede causar gracia, se cayó tu amigo, ¿no? A otros le puede causar preocupación, pero incluso de lo incorrecto, o te puedes reír de algo que tú dices, sí, sí soy, ese soy yo. Por eso cuando ves un TikTok y dice, cuando estás en el trabajo y tu jefe te descubre que estás durmiendo y tú te ríes porque, sí, entonces hay insight, ¿no? Identificación. Y cuando hacemos humor político, hay identificación, todos vivimos en la sociedad en la que nos encontramos, en el planeta en el que estamos, y, y a mí me encanta llevar la vida del humor con humor y sobre todo llevar la comedia para hablar de la realidad, ¿no? Ahora, Porque la comedia no existe sin verdad. me gusta esa frase, la comida no existe sin verdad. Ujú. Ahora, dentro de esta comunidad digital, sé que puede haber espacios de apoyo, o también reflexivos, pero también hay espacios, no sé si el término correcto sea odio, o lo que llaman en inglés haters. ¿Cómo manejas esta Ujú. balanza entre una comunidad que al mismo tiempo te puede apoyar junto a otra que también te ataca o te minimiza o comienza a conflictuar, ¿no? Ujú. Dentro de diferentes ambientes. Mira, los haters es todo un tema, ¿Mm? ¿no? Eh,
Incluso creo que Mateo en algún momento de su carrera ha contado que los haters pues le afectó un montón, fue al psicólogo incluso. Y yo he estado una década en producción, entonces, más que me caiga hate a mí, yo vi cómo podía caerle hate a otros creadores. Y cuando hoy por hoy estoy frente a la cámara y llega el hate, yo decía, no, yo ya estoy preparado, yo ya he visto esto. Mi cabeza podía saber cómo reaccionar, cómo responder, si hay que responder, o hay que guardar silencio. Eh, y me di cuenta que en algún momento que no estaba listo. Y es complicado porque creo que es de acuerdo al momento en el que estés y del tema en el que te estén hateando, por el cómo realmente lo vas a tomar, ¿no? Cuando yo me salí de los Trostes, que era el podcast, el programa con el que estaba con Chiqui Willy y la Chinita King, yo recibí muchísimos mensajes en el que los haters estaban completamente enojados conmigo, ¿no? Me tildaban desde mal amigo hasta una persona indeseable que lo único que estoy haciendo es truncar a mi amigo y yo entiendo que ellos no saben el contexto completo de la situación, pero yo decidí realmente guardar silencio, ¿no? En ese momento, ¿no? Y solo empecé a trabajar y a chambear para que mi canal siga creciendo. En otro momento sí me hubiera afectado más, creo, ¿no? O sea, me afectó, pero tuve a Ernie y Ada, que son mis productores que me ayudaron como a resolver, pero a mí me afectó. Y yo me sorprendí porque dije, no, yo pensé que podía manejar esto mucho mejor. Igual tengo una comunidad de los chatólicos que son increíbles, que realmente yo siento su cariño y eso abre puertas que me hacen pensar cómo a través de pantalla uno puede llegar a familiarizarse. O sea, el trato que me tienen es de amigos, ¿me entiendes? O sea, somos Claro, amigos, cuando me encuentran en la calle conversamos, nos tomamos unas fotos, están pendientes del programa y siempre, y yo siento su cariño, ¿no? Hay un grupo de WhatsApp que están ellos todos ahí en comunidad y a veces yo los leo y digo, nada, son amigos, ¿me entiendes? Es cómo se unieron todos a través de un programa, a través de los personajes, así que eh, si hay haters, también tengo una comunidad también que me respalda y eso yo lo agradezco. por allá para entrar en los últimos 4 minutos ya que nos queda, porque sí, lamentablemente acá somos humildes, no tenemos presupuesto. Mentira. Este, si tu historia, que esta es la finalidad de este archivo, se utilizara como herramienta educativa, cual es la finalidad, ¿qué lecciones te gustaría que se rescaten? La, la, la perseverancia. Eh, yo sé que esto tal vez va a sonar un poco duro y me gustaría que entiendan que en esta vida esforzarse es clave. Pues ahora, esto tampoco te dice que el esfuerzo es igual a que lo va a lograr. A veces puede que no suceda, pero ¿para qué rendirse antes? Yo me la juego. Juégatela, juégatela, arriesga, inténtalo, pero pero realmente pensando, ¿cómo vamos a hacer un plan? ¿Cómo lo intento? Que esa impulsividad que llevas dentro, que esas ganas de hacer lo que realmente quieres hacer, no sea solo un golpe de impulsividad, que venga con una planificación. Cuando llega con planificación, las cosas podrían resultar mucho mejor de lo que esperas. Y sigue lo que dicta el corazón. Eso sí te recomiendo, lo que dicta el corazón, porque tú sabes en el fondo qué es lo que quieres.
tú sabes en el fondo qué es lo que quieres y lo que necesitas y lo que te hace feliz. Así que a ir por ello, a ir por ello. Muchas gracias, Chato Raúl. Esto ha sido Criminología en el Arte. Te agradezco mucho el Ujú. tiempo y el objetivo que es justamente los niños, adolescentes, profesores y padres de familia de estas series educativas que van a ver este contenido. Y pues nada, espero poder tenerte en otra oportunidad para conversar temas más específicos y ha sido un gusto tenerte el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias por la invitación. Nos vemos.